un poquito pesada, va a ser bastante teórica. Tenemos que terminar de ver el último tema que nos había quedado pendiente de la unidad 4, que es función LM, es lo primero que vamos a ver. Ahí cerramos unidad 4, que no logramos que entre para el parcial, y vamos a empezar con unidad 5. Unidad 5 es un modelo de equilibrio simultáneo, es decir, o también llamado modelo ISLM, en el que vamos a juntar y a empezar a relacionar mercado de bienes y mercado de dinero, ¿sí? Esos dos grandes mercados que hasta ahora vimos por separado, de forma aislada, parecía que no se conectaban y que analizamos en profundidad, ahora los vamos a empezar a relacionar. Por eso es importante entender lo anterior, ¿sí? Yo les venía diciendo, cada vez se complejiza más. Y más adelante en la materia todavía se sigue complejizando. Así que vayamos siempre tratando de entender lo que vamos viendo. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Necesito avanzar con la unidad 5 para poder hacer práctica, ¿sí? No puedo dar un poquito, porque si no, no tenemos ningún ejercicio para hacer. Así que es probable que hoy no lleguemos a ver práctica, o que veamos muy poquito de práctica, la mayor parte va a ser teórica, ¿sí? Les aviso ya de antemano que no nos queda otra por cómo están organizados los temas. Así que, si no hay preguntas, vamos a empezar. Voy a utilizar primero el PowerPoint de unidad 4, que es el último que habíamos visto para el parcial, y después ya el de unidad 5, que ya lo subí, ¿sí? A Teams y a Web Campus, lo tienen para usar, ¿sí? Bien. Función LM, ¿sí? La explicación de lo que vamos a ver ahora es como análogo a lo que vimos cuando analizamos la función IS. Recuerden que la función IS la estudiamos cuando terminamos de ver el mercado de bienes y analizamos en profundidad el modelo renta-gasto. Vimos de dónde sale la función IS, que era una función que relacionaba, ¿sí?, tasa de interés y nivel de renta, y que representaba el equilibrio en el mercado de bienes, ¿sí? En particular, esa función que relacionaba estas dos variables tenía pendiente negativa, lo que implicaba que cada vez que subía la tasa de interés, el nivel de renta terminaba bajando para equilibrar el mercado de bienes, y viceversa. Cada vez que bajaba la tasa de interés, el nivel de renta terminaba subiendo, ¿sí?, para equilibrar el mercado de bienes. La función LM, ¿sí?, tiene como la misma lógica, pero surge del mercado de dinero. Por eso la vemos al final de la unidad 4, después de analizar en profundidad el mercado de dinero. También es una función que relaciona nivel de tasa de interés y nivel de renta de equilibrio, relaciona ambas variables, pero ahora, digamos, en el marco de, o sobre la base de, el equilibrio en el mercado de dinero, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que, en particular, en el marco de la función de LM y teniendo en cuenta el equilibrio del mercado de dinero, cada vez que el nivel de renta o el nivel de ingreso suba, ¿sí?, que por ahora lo tomamos como exógeno, pero ya sabemos en realidad que el nivel de ingreso o el PBI se define en el mercado de bienes, ¿sí?, surge del mercado de bienes, es la oferta agregada. Cada vez que suba, para que el mercado de dinero siga en equilibrio, la tasa de interés va a tener que subir. Por lo tanto, la función del M, que refleja esta relación entre estas dos variables para el equilibrio del mercado de bienes, va a tener pendiente positiva, ¿sí? También la vamos a representar en un gráfico, al igual que la IS, donde el eje vertical es la tasa de interés y el eje horizontal es el nivel de ingreso o la renta, y la LM en este caso va a ser una recta o una función lineal, ¿sí?, con pendiente positiva. Vamos a empezar explicando por qué esta relación positiva, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá en el medio? ¿Cuáles son los ajustes que se dan en el mercado para que cada vez que aumente la renta termine aumentando la tasa de interés para que el mercado de dinero vuelva al equilibrio? Entonces, supongamos que partimos de una situación de equilibrio en el mercado de dinero, ¿sí? Estamos en equilibrio. Y por alguna razón, ¿sí?, entre paréntesis, ya con lo que vimos hasta ahora en la materia podemos
adivinar por qué razón puede ser, ¿sí? Que suba el nivel de producto. Por alguna razón, digo, sube el nivel de producto. Ya sabemos, por ejemplo, puede ser porque se aplique una política fiscal expansiva, ¿sí? Sabemos que las políticas fiscales expansivas terminan incrementando el nivel de PBI, ¿sí? Cierro paréntesis. Pero por ahora tomémoslo como un dato exógeno, ¿sí? Un dato aumenta el nivel de renta. En el mercado de dinero, ¿a qué variable va a afectar esta suba en el nivel de renta o en el nivel de ingreso? Agradecer bien por su predisposición. ¿Cómo? No te entendí nada. ¿Cuál de las variables que vimos en el mercado de dinero depende del nivel de ingreso, del nivel de renta? ¿Nadie? Lo estudiaron para el parcial. Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Sí. Este aumento del nivel de ingreso, en el nivel de renta, ¿a qué variable va a afectar en el mercado de dinero? A la demanda. Excelente, a la demanda de dinero. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Si sube el ingreso, ¿qué pasa con la demanda? Sube. Aumenta. Sube, muy bien, por motivo transacción, ¿sí? Acuérdense que la demanda de dinero depende positivamente del ingreso y negativamente de la tasa de interés, ¿sí? Si hay más ingresos, significa que hay más consumo, se realizan más transacciones y por lo tanto aumenta la demanda de liquidez, la demanda de dinero para realizar transacciones, ¿sí? Aumenta la demanda transaccional de dinero. Muy bien, excelente. Entonces, si aumenta la demanda de dinero, se pierde el equilibrio en el mercado de dinero, que estaba en equilibrio, ahora pasamos a tener una situación de exceso de demanda de dinero. Dijimos que cuando en el mercado de dinero había exceso de demanda, ¿qué pasaba en el mercado de bonos? Exceso de oferta. Exceso de oferta. Bien, exceso de oferta de bonos. ¿Qué va a pasar con el precio de los bonos? Va a bajar. Va a Muy bajar. bien, y por lo tanto, Va a subir la tasa de Va a subir interés. el rendimiento. excelente, muy bien. Va a subirse el rendimiento expirado o la tasa de interés. Además, la tasa de interés, ya sabemos, es la variable que ajusta para que el mercado de dinero vuelva a equilibrarse. Si estamos en una situación de desequilibrio, la tasa de interés ajusta para volver a equilibrar el mercado de dinero. ¿Por qué? Porque a medida que sube la tasa de interés, los activos se vuelven más atractivos, los activos financieros, no dinero, se vuelven más atractivos y empieza a disminuir la demanda de liquidez, la demanda de dinero, hasta que se vuelve a igualar con la oferta de dinero, ¿sí? Entonces fíjense que partimos del equilibrio y llegamos al equilibrio otra vez del mercado de dinero. Pero en el medio, ¿qué ocurrió? Subió el ingreso, subió la renta y para eso desequilibró el mercado de dinero y para volver a equilibrar el mercado de dinero aumenta la tasa de interés. Así que acá demostramos, ¿sí?, esta relación positiva entre estas dos variables que son el nivel de renta y la tasa de interés, en este caso para equilibrar el mercado de dinero, ¿sí? ¿Se entendió el ajuste, lo que ocurre en el mercado y por qué estas dos variables entonces tienen una relación positiva? Sí, sí. Perfecto. Todo esto lo vamos a reflejar gráficamente, ¿sí?, para poder derivar la función LM gráficamente, ¿sí? Esta que yo ya la grafiqué acá de antemano, ¿sí?, cuando estaba explicando lo que era la función LM, la vamos a derivar gráficamente a partir del mercado de dinero, ¿sí? Así que esto lo voy a hacer acá al costado, así me queda la explicación esa ahí, que me sirve para ir viéndola paso a paso, y vamos a derivar acá gráficamente entonces la función LM. Les decía que la derivación surge del mercado de dinero y en este caso lo que vamos a hacer son los dos gráficos, pero ahora uno al lado del otro, ¿sí? Entonces, en este primer gráfico de acá vamos a tener el mercado de dinero con el que ya venimos trabajando, ¿sí? Tenemos tasa de interés
y cantidad de dinero, demanda y oferta de dinero. Sabemos que la demanda de dinero tiene pendiente negativa respecto a la tasa de interés. Y acá tenemos a la oferta de dinero que es vertical, ¿sí? Este es el gráfico con el que veníamos trabajando. Y además, voy a hacer más finito esto. Además, esta demanda de dinero tenía esta forma, ¿sí? K por I menos H por la tasa de interés. Y en este punto, donde la demanda y la oferta de dinero se cruzan, se define la tasa de interés de la economía, ¿sí? Que es la tasa de interés justamente que se determina en el mercado de dinero. Ahora, también es importante que este equilibrio en el mercado de dinero no solo está asociado a este nivel de tasa de interés, sino que también está asociado a cierto nivel de renta o de ingreso en la economía, que ¿dónde está el nivel de renta? Acá, ¿sí? Vamos a ponerle I sub 0 también, Y sub 0 a este nivel de renta. Supongamos que es el nivel de ingreso de la economía inicial, ¿sí? El nivel de producción o ingreso que se define en el mercado de bienes, ¿sí? Ese es el nivel de ingreso que se define en el mercado de bienes. Y que determina o define a la función de demanda de dinero que es esta de acá, ¿sí? Por lo tanto, este equilibrio en el mercado de dinero va a estar asociado a un punto de la función LM, porque la función LM que representa el equilibrio en el mercado de dinero, ¿sí? Va a estar formada por infinitos puntos, ¿sí? Sobre la recta infinitos puntos, y todos esos puntos van a ser distintas combinaciones de tasa de interés y nivel de renta que equilibren el mercado de dinero. Entonces, en este gráfico vamos a derivar la función LM, en el eje vertical tasa de interés, en el eje horizontal al nivel de renta de la economía, y por lo tanto vamos primero a marcar un punto, ¿sí? Que va a conformar la LM y que va a estar asociado a este punto de equilibrio en el mercado de dinero inicial del cual partimos. Fíjense que para marcar este punto, primero tenemos que marcar un... Como en este eje y en este eje tenemos la misma variable, y sub 0. Y sub 0 va a ser un punto que va a formar parte de la LM y que está asociado a este nivel, a este punto de equilibrio en el mercado de dinero, ¿sí? Entonces, digamos que este punto de equilibrio y este punto de la LM están asociados a este equilibrio inicial del cual partimos acá, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió? Explicamos recién, el nivel de renta sube, ¿sí? Entonces supongamos que el nivel de renta pasa de este I sub 0 a un nivel de renta más alto, ¿sí? En este eje tengo nivel de renta, a la derecha más renta, a la izquierda menos renta, así que un nivel de renta más alto, por ejemplo I sub 1 lo podría marcar por acá, ¿sí? En cualquier punto a la derecha de este, ¿sí? Acá tenemos un nivel de renta más alto. ¿Y qué es lo que sucede en la economía? En el mercado de dinero, en realidad. Aumenta la renta, eso, como ustedes bien me dijeron, implica que hay un aumento en la demanda de dinero. ¿Alguien recuerda qué es lo que sucedía con la demanda de dinero gráficamente cuando aumentaba el nivel de renta o el nivel de ingreso? Sí. ¿Cae la demanda de liquidez y aumenta la demanda de bonos? En realidad, fíjate que está aumentando el ingreso y está aumentando la demanda de liquidez por motivo transaccional, ¿sí? Si hay más ingresos, se demanda más dinero para realizar transacciones. Entonces, en realidad, la gente lo que empieza a hacer es desprenderse de bonos, ¿sí? Ofrece bonos. Y en el gráfico del mercado de dinero, cuando aumenta el ingreso y aumenta la demanda de dinero, eso se reflejaba con un desplazamiento de la demanda de dinero hacia la derecha, ¿sí? Entonces, para la misma tasa, en principio, esto que sucede acá, al aumentar el ingreso, aumenta la demanda, ¿sí? Entonces tenemos una nueva demanda, que ahora es K por I sub 1, ¿sí? Es con el nuevo ingreso, menos H por la tasa de interés. Perdonen, se quedó todo muy chiquitito.
Entonces fíjense que en un primer momento para esta tasa de interés tenemos la oferta por acá y la demanda por acá, así que esta diferencia es un exceso de demanda de dinero, esto que dijimos acá, exceso de demanda de dinero, se demanda más liquidez de la que hay en el mercado, por lo que el público se desprende de los bonos, hay un exceso de oferta de bonos, baja el precio de los bonos y al hacerse más baratos los bonos, su rendimiento esperado y su tasa de interés sube. La tasa de interés, por lo tanto, empieza a subir y a medida que sube la tasa de interés y los bonos se vuelven más atractivos, la demanda de liquidez empieza a caer porque el público vuelve a volcarse a los bonos. Esa subida de la tasa de interés y disminución de la demanda de dinero la reflejábamos con un movimiento sobre la curva de demanda de dinero. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta alcanzar el nuevo equilibrio. Fíjense que llegamos a un nuevo equilibrio del mercado de dinero, que es este de acá, y que en la explicación que hicimos hace un rato, ¿sí? Es este equilibrio del mercado de dinero final. Nuevo equilibrio con una tasa de interés ahora más alta. ¿Sí? Así que estamos en este nuevo equilibrio del mercado de dinero donde tenemos primero un ingreso más alto, que es el que desplazó la demanda de dinero. Y después, además, subió la tasa de interés. Así que también podemos a este nuevo equilibrio en el mercado de dinero reflejarlo con un punto, ¿sí? En el gráfico de la derecha para después trazar la LM. Fíjense, a esta tasa de interés, uy, ¿qué pasó? A esta tasa de interés la podemos desplazar, trasladar en realidad hacia el gráfico de al lado, porque medimos la misma variable en los dos ejes, y la vamos a trazar este otro punto de la LM en esta combinación, esta nueva combinación de tasa de interés y nivel de ingreso, ¿sí? Más alto el ingreso y más alta la tasa de interés, que se corresponde, este punto de acá, ahora se corresponde con este nuevo equilibrio en el mercado de dinero, ¿sí? Yo podría seguir haciendo esto, ¿sí? Si sigue subiendo el ingreso, eso va a seguir desplazando la demanda de dinero y va a generar siempre que siga subiendo la tasa de interés y voy a seguir obteniendo puntos por acá, ¿sí? Siempre mayor ingreso y mayor tasa de interés. Pero como la LM es una recta, con 2 puntos alcanza para derivarla gráficamente, así que lo único que resta hacer es, ustedes háganlo con regla, es una recta, ¿sí? Unir esos puntos y ya obtenemos a la función LM, ¿sí? A la derivación gráfica de la función LM, que como ven, surge del mercado de dinero. Y la LM no es otra cosa que esta función con pendiente positiva entre tasa de interés y nivel de renta, que representa el equilibrio del mercado de dinero, y que está conformada por infinitos puntos, acá solo tenemos 2, pero una recta está conformada por infinitos puntos, que son todas combinaciones, distintas combinaciones de tasa de interés y nivel de renta, para las cuales, ¿sí? Que están relacionadas con un punto de equilibrio del mercado de dinero. ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí, perfecto. Sí, pero por acá sí. Bien. Muy bien. Bueno, esto que está acá es lo que acabamos de ver. ¿Sí? Esta es la explicación de lo que sucede en el mercado. Acá está la derivación gráfica que acabamos de hacer. Y como siempre, además de la derivación gráfica, vamos a hacer también la derivación analítica, porque no solamente vamos a trabajar con la LM de forma gráfica, sino que vamos a tener una función analítica que va a corresponder a esta función, ¿sí? Así que vamos a hacer la derivación ahora. Es muy fácil la derivación, mucho más fácil que la de la IS, así que van a ver que vamos a hacer bastante rápido. Fíjense que si para derivar la función de LM, como la LM representa el equilibrio en el mercado de dinero, vamos a partir justamente de la condición de equilibrio del mercado de dinero, que es oferta de dinero igual a demanda. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es, a la demanda de dinero la voy a reemplazar por su función, ¿sí? Acá. ¿Profe, borró el pizarrón anterior? Sí. Ah, bueno, no pasa nada. Ay, perdón, lo voy borrando cada vez que, como que borro todo.
Ah, si no, después lo miro en la clase. Está grabado, sí, si está grabado, por ahí te puedes hacer un print de pantalla del video, ¿sí? Entonces, reemplacé la demanda de dinero por la función de demanda de dinero, y fíjense que como la LM relaciona tasa de interés y nivel de renta, ¿sí? Esta es la LM, lo que vamos a hacer es pasos algebraicos para despejar la tasa de interés en función del nivel de renta, ¿sí? Entonces, son muy simples. Fíjense que si quiero despejar la tasa de interés, lo primero que voy a hacer es a este término que está restando, lo voy a pasar sumando para el otro lado, y a M sobre P que está sumando lo paso restando. Entonces me queda H por I es igual a K por I menos M sobre P, ¿no? ¿Y cuál es el último paso que me queda ahora para despejar la tasa de interés? Pasar la H dividiendo. Excelente, pasa la H dividiendo. Fíjense que pasa dividiendo a los dos términos, ¿sí? El primero y al segundo. Déjenmelo poner así. K sobre H por I menos M sobre P todo sobre H. Así que esta es la función del M, ¿sí? Con la que vamos a trabajar. Fíjense que tiene la forma de una función lineal, relaciona estas dos variables, relaciona la tasa de interés como función del nivel de renta. Por lo tanto, K sobre H, que es el parámetro o el valor, K es un número positivo, H es un número positivo, por lo tanto K sobre H es un número positivo y no es otra cosa que la pendiente, ¿sí?, de la LM, que ya sabíamos que tenía pendiente positiva. Y menos M sobre P, todo sobre H, es la ordenada del origen, ¿sí? Que es negativo, porque M sobre P es la oferta real de dinero, y H es un número positivo, por lo tanto, todo esto es un número negativo. Eso quiere decir que, en rigor, la ordenada del origen corta el eje vertical en un valor negativo, por acá abajo. Y corresponde en realidad decirlo porque es así, porque surge de la función de la LM, pero a efectos prácticos, sí, que es lo que tiene sentido económico en realidad y lo que tiene sentido en el análisis que nosotros vamos a hacer, nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con la LM, más que nada, digamos, con la LM en el primer cuadrante, ¿sí? Con valores positivos de la tasa de interés y valores positivos del nivel de ingreso. No vamos a trabajar con tasas de interés negativas, ¿sí? Así que, en realidad, vamos a utilizar este cuadrante de la LM, pero sí es cierto que si analizamos la función analítica y para que corresponda con el gráfico, en realidad la ordenada del origen está por acá abajo, ¿sí?, en un valor negativo. Así que esta es la derivación gráfica de la función analítica y de la función LM gráfica que habíamos obtenido anteriormente, ¿sí? Esta es la función del M con la que vamos a trabajar, ¿sí? ¿Alguna pregunta con esto? No, profe, por No, ahora. pero Bien. Lo último que vamos a mencionar sobre la LM, antes de ya pasar al modelo ISLM, es, así como vimos con la IS, ¿por qué puede ser que la LM se desplace paralela o por qué puede ser que la LM rote? ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero qué tiene que suceder para que la función LM se desplace paralela. Básicamente, la función LM se desplaza si se aplica política monetaria, ya sea expansiva o contractiva. Analicemos el caso de una política monetaria expansiva, o sea, un aumento de la oferta real de dinero, de M sobre P, y después entonces la lógica inversa les queda a ustedes para analizar la política monetaria contractiva, ¿sí? Para hacerlo me voy a dejar escrita la LM un poco más chiquita acá arriba y voy a hacer el gráfico del mercado de dinero al lado porque me parece que es más claro así. Fíjense, decíamos entonces que la LM es
tasa de interés es igual a K sobre H por I menos M sobre P sobre H. Entonces lo que quiero hacer es, en el gráfico de al lado, en el gráfico del mercado de dinero, representar la política monetaria expansiva, que ustedes ya lo vieron para el parcial. De hecho, varios tuvieron que hacerlo, ¿sí? Entonces supongan, no me sale muy vertical, supongan que partimos de una situación de equilibrio en el mercado de dinero, ¿sí? Una situación como esta, donde hay equilibrio en el mercado de dinero, y obviamente eso se va a corresponder, si hay equilibrio en el mercado de dinero, eso se va a corresponder con un punto sobre la LM, ¿sí? Se corresponde con este mismo nivel de tasa de interés y un nivel de renta dado que se determina en el mercado de bienes, ¿sí? Así que este punto de equilibrio se corresponde con este punto en la LM. ¿Qué pasa si el Banco Central aplica política monetaria expansiva? ¿Sí? Si aumenta la oferta de dinero, vimos que gráficamente eso desplaza la oferta de dinero hacia la izquierda, entonces tenemos un mayor nivel de oferta de dinero. En un primer momento se produce un exceso de oferta de dinero, la demanda está acá y la oferta está acá. El exceso de oferta de dinero, el exceso de liquidez en el mercado hace que el público se vuelque a los bonos, ¿sí? Porque hay más liquidez de la que se demanda y por lo tanto se empiezan a demandar más bonos. Eso hace que el precio de los bonos suba y al subir el precio de los bonos empieza a disminuir su rentabilidad y la tasa de interés. Cuando cae la tasa de interés, los bonos se vuelven menos atractivos y la demanda de dinero empieza a subir. Entonces, cae la tasa de interés y sube la demanda de dinero y eso lo reflejábamos con un movimiento sobre la demanda de dinero hasta que el mercado de dinero volvía a equilibrarse. Entonces teníamos un nuevo equilibrio con una tasa de interés más baja, ¿sí? Eso es lo que analizamos antes del parcial, cuando se aplicaba política monetaria expansiva, lo que ocurría en el mercado de dinero. Bien, esto también se puede reflejar en el gráfico de al lado, en el gráfico de la función LM. ¿Qué es lo que pasa con la LM? Fíjense, la tasa de interés cayó, ¿sí? Nos trasladamos la nueva tasa de interés, tenemos una tasa de interés más baja, pero el nivel de renta no cambió. El nivel de renta está dado y se define en el mercado de bienes, ¿sí? Entonces el nivel de renta no cambió. Por lo tanto, el nuevo par, la nueva combinación de tasa de interés y nivel de renta es esta de acá. ¿Qué pasó? Tenemos una tasa de interés más baja, pero el mismo nivel de renta, y hay equilibrio en el mercado de dinero, tenemos un nuevo equilibrio en el mercado de dinero, por lo tanto, este punto debería pasar por la LM. ¿Qué es lo que sucede? La LM se desplaza para abajo, ¿sí? Cuando cae la tasa de interés, la LM se desplaza para abajo. Fíjense, eso es paralelo, a mí no me salió muy paralelo. Es un desplazamiento para abajo o para la derecha, depende cómo lo miren. En realidad es para abajo porque lo que está pasando es que está cayendo la tasa de interés, pero bueno, gráficamente también se puede ver como un desplazamiento hacia la derecha, ¿sí? Es un desplazamiento paralelo de la LM hacia abajo o hacia la derecha. Obviamente, si la política monetaria en vez de ser expansiva hubiera sido contractiva, la oferta de dinero se hubiera desplazado para la izquierda, eso hubiera hecho que suba la tasa de interés y por lo tanto la LM se hubiera desplazado paralela para arriba, ¿sí? Políticas monetarias expansivas desplazan la LM para abajo, para la derecha. Políticas monetarias contractivas desplazan la LM para arriba o para la izquierda, ¿sí? Y para cerrar esto también, podemos analizarlo también desde el punto de vista de la función analítica, que la tenemos acá. Fíjense, si se aplica política monetaria expansiva, lo que está cambiando es este término de acá, está aumentando la oferta real de dinero, ¿sí? Está aumentando M sobre P. ¿Eso qué implica? Que la pendiente no cambia, K sobre H, que es la pendiente, no cambia. Pero sí cambia la ordenada del origen, ¿sí? Si M sobre P aumenta, significa que todo este número
que es negativo, se hace un número negativo más grande, ¿sí? Más alejado de 0, es un número negativo más grande. Por lo tanto, la ordenada del origen se hace más negativa, por ejemplo, por acá, ¿sí? Este sería el menos m' sobre p todo sobre h, una ordenada del origen negativa más grande, más alejada de 0, pero la misma pendiente, por eso la LM, ¿sí? Se desplaza paralela para abajo, ¿sí? También, digamos, se puede ver desde los dos puntos de vista, ambos reflejan el mismo resultado, resultan en lo mismo, ¿sí? Que es que la LM se desplaza para abajo o para la derecha paralela, ¿sí? ¿Se comprendió este movimiento de la LM? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Y por último, acá está el desplazamiento de la LM. Lo último que vamos a ver es por qué la LM puede rotar, ¿sí? Obviamente la LM va a rotar si cambia la pendiente, por lo tanto eso va a pasar si cambia acá o si cambia H. Veamos primero el caso de un aumento en H, ¿sí? ¿Qué pasa si aumenta H? Por un lado la pendiente, que es K sobre H, si sube el denominador, K sobre H va a caer, eso significa que la pendiente disminuye. Una función con menos pendiente es una función que se hace más plana, ¿sí? Se hace más plana, menos vertical. Y por otro lado también fíjense que cambia la ordenada del origen, si sube H, toda la ordenada del origen se hace más pequeña, más cercana a 0, es un número negativo más cercano a 0, así que gráficamente sube, se acerca a 0 la ordenada del origen, y eso implica que la LM tiene una ordenada del origen más alta y una pendiente más plana, ¿sí? Por eso rota hacia abajo en realidad. Acuérdense que igual el cuadrante que más nos importa es este del primero de acá, ¿sí? Más allá de lo que pase con la ordenada del origen. La LM rota hacia abajo, se hace más plana, se hace más horizontal, menos vertical, ¿sí? Cada vez que suba H. Y por último, ¿qué pasa si varía acá? En este caso, la ordenada del origen no cambia, es la misma, partimos del mismo punto acá, pero si K sube, la pendiente que es K sobre H también va a subir, y eso significa que la LM se va a hacer más vertical, ¿sí? Misma ordenada del origen, pero mayor pendiente, se vuelve más vertical, se pasa de esta LM negra a la LM roja, que es más vertical, ¿sí? Sé que por ahora esto parece que no tiene ningún sentido. Cuando trabajemos con el modelo ISLM va a tener más sentido, ¿sí? Por ahora entender cuáles son los movimientos o las posibles formas en las que puede variar la LM, ¿sí? Profe, ¿podría volver un cachito a la diapositiva anterior, por favor? Ahí está. Gracias. De nada. Bien. Hasta acá unidad 4. ¿Alguna pregunta con esto? Cerramos con LM, ¿sí? Y ya, sin demorarme, vamos a empezar con la próxima unidad, que como les decía es una unidad bastante importante porque vamos a juntar todo lo que vimos desde el comienzo de la materia hasta ahora, porque empezamos a relacionar, a vincular mercado de bienes y mercado de dinero, que hasta el momento los veíamos de forma aislada. Entonces, el modelo que vamos a ver en esta unidad, en la unidad 5, es un modelo de equilibrio simultáneo o modelo ISLM, ¿sí? También es un modelo de corto plazo, eso significa que también es un modelo que se enmarca dentro de la teoría keynesiana. Es un modelo keynesiano. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a seguir suponiendo que estamos siempre trabajando en un contexto de desempleo y que por lo tanto cada vez que aumente la demanda, la producción va a poder aumentar porque al haber desempleo, las empresas pueden contratar trabajadores que están dispuestos a trabajar al salario vigente, no suben los salarios y no suben los precios. Entonces vamos a seguir suponiendo que los precios están fijos y vamos a seguir suponiendo que la demanda agregada tracciona a la oferta, ¿sí?
Cada vez que sube la demanda, la oferta va a subir. Cada vez que baje la demanda, la oferta va a caer, ¿sí? Acuérdense que eso tiene que ver con que estamos trabajando en un modelo en el marco de la visión keynesiana, ¿sí? Y que suponemos que hay desempleo en el mercado de trabajo. Bien. Un poco para sintetizar esto que ya saben bien, porque lo estudiaron para el examen, ¿sí? Cuando vimos el mercado de bienes de manera aislada, vimos que la condición de equilibrio en el mercado se da cuando la oferta agregada era igual a la demanda agregada, y cada vez que había algún tipo de desequilibrio, la variable que terminaba ajustando para equilibrar el mercado era el nivel de PBI o el nivel de producción, ¿sí? A modo de ejemplo, si había un exceso de demanda agregada o una desacumulación no planeada de stocks, la producción terminaba subiendo, con efecto multiplicador y todo, ¿sí? Nosotros lo analizamos en profundidad, pero finalmente el PBI subía, y cada vez que había un exceso de oferta agregada o una acumulación no planeada de existencias, el PBI terminaba bajando y el mercado se equilibraba, ¿sí? Después trabajamos con el mercado de dinero, y también en este caso vimos que la condición de equilibrio se daba cuando la demanda de dinero era igual a la oferta de dinero, y además vimos que eso se da que cuando se cumple eso, también se cumple que en el mercado de bonos hay equilibrio, la demanda de bonos es igual a la oferta de bonos. Esto implica que todo el mercado de activos financieros está en equilibrio. Y vimos que si ocurría alguna situación de desequilibrio, la variable en este caso que ajustaba para volver a equilibrar el mercado de dinero era la tasa de interés, ¿sí? Hace un ratito recién, cuando analizamos la función del EM, repasamos un poco este mecanismo. Vimos que si había exceso de demanda de dinero, eso implicaba que había un exceso de oferta de bonos, porque el público se desprendía de los bonos, el precio de los bonos entonces bajaba y la tasa de interés subía, haciendo que baje la demanda de dinero y se vuelva a equilibrar el mercado de dinero, ¿sí? Entonces la tasa de interés es la variable que termina ajustando. Lo mismo, ¿sí? O en sentido contrario, en realidad, ¿sí? El desequilibrio es un desequilibrio de tipo exceso de oferta de dinero. Cada vez que había exceso de oferta de liquidez en el mercado, el público se volcaba a los bonos, demandaba bonos, el precio de los bonos subía, y entonces la tasa de interés bajaba, y la baja de la tasa de interés hacía que los bonos se vuelvan menos atractivos y se incentive la demanda de liquidez, que aumente la demanda de dinero, para equilibrar de nuevo el mercado de dinero. Entonces, otra vez, la variable de ajuste es la tasa de interés, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a ver es que lo que pasa en un mercado va a afectar al otro. Y un poco ya lo deslizamos, ¿sí? Esta cuestión ya la deslizamos cuando presentamos la función IS y también cuando presentamos la función LM. ¿Por qué? Cuando presentamos la función IS, justamente vimos esta relación inversa entre tasa de interés y nivel de renta, que refleja la función IS y que representaba el equilibrio del mercado de bienes, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasaba? Que los aumentos en la tasa de interés, y la tasa de interés surge del mercado de dinero, o sea que cuando ocurre algo en el mercado de dinero que impacta en la tasa de interés, paréntesis, ya sabemos qué es lo que podría llegar a ocurrir en el mercado de dinero que impacte en la tasa de interés. Por ejemplo, una política monetaria, ¿sí? Las políticas monetarias contractivas aumentan la tasa de interés, las políticas monetarias expansivas disminuyen la tasa de interés. Entonces, eso puede pasar en el mercado de dinero. Si algo de alguna de esas cuestiones sucediera en el mercado de dinero y aumentara la tasa de interés, eso va a impactar en el mercado de bienes a través de la inversión, ¿sí? La inversión es el canal a través del cual se vincula lo que pasa en el mercado de dinero con el mercado de bienes, ¿sí? Es el canal a través del cual el mercado de bienes recibe un impacto del mercado de dinero. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés sube en el mercado de dinero, la inversión va a caer. Acá tenemos que recordar, ¿sí?, que cómo era la función de inversión. La función de inversión con la que estábamos trabajando era inversión autónoma
menos B por la tasa de interés. Entonces, si en el mercado de dinero aumenta la tasa de interés, eso va a hacer que caiga la inversión, ¿sí? Y si cae la inversión, cae la demanda agregada, porque la inversión es un componente de la demanda agregada, se genera un exceso de oferta y va a caer el PBI multiplicadamente, ¿sí? Más efecto multiplicador. Es decir que fíjense que cambios en la tasa de interés que ocurren en el mercado de dinero terminan incidiendo, terminan teniendo un impacto en el mercado de bienes y en el PBI, ¿sí? ¿Cómo se traslada ese efecto del mercado de dinero al mercado de bienes? A través de la inversión, porque la inversión depende de la tasa de interés. Y acá el parámetro que cobra especial relevancia es el parámetro B, porque justamente esta B de acá, que es la sensibilidad de la inversión a cambios en la tasa de interés, lo que indica es cuánto de un cambio en la tasa de interés va a impactar en la inversión, ¿sí? B es un número mayor o igual que 0, es un parámetro mayor o igual que 0. Cuanto más grande sea B, eso implica que un cambio en la tasa de interés va a tener un impacto grande o fuerte en la inversión y por lo tanto va a tener un impacto fuerte en la demanda agregada y en el PBI, ¿sí? Entonces, un parámetro B muy alto significa que lo que ocurre en el mercado de dinero va a afectar mucho al mercado de bienes a través de la inversión. Y por lo tanto va a afectar mucho al nivel de PBI. Por el contrario, una sensibilidad de la inversión a la tasa, un B muy chiquito, cercano a 0, implica que los cambios en la tasa de interés que se produzcan en el mercado de dinero van a tener poco efecto en la inversión, y si tienen poco efecto en la inversión, van a tener poco efecto en la demanda agregada y van a tener poco efecto en el PBI, ¿sí? Toda esta cadena que mencionábamos recién. Por eso es tan importante acá, ¿sí? Lo relevante de este parámetro B, de la sensibilidad de la inversión a cambios en la tasa de interés, porque justamente va a medir cuán grande es este canal que comunica los dos mercados, ¿sí? Cuánto de los cambios en el mercado de dinero terminan afectando al mercado de bienes, ¿sí? A través de la inversión. ¿Se entendió esto? Sí, sí, re claro, profe. Bien. Pero estos dos mercados no solo se vinculan a través de este canal, sino que también hay otro canal que vincula los mercados de dinero y los mercados de bienes, que son en sentido contrario y que están más relacionados con lo que vimos hace un ratito sobre la función LM. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vimos es que si aumenta el nivel de renta, y el nivel de renta, el nivel de ingresos se define en el mercado de bienes, ¿sí? O sea que esto es algo que ocurre en el mercado de bienes, por ejemplo, porque se aplica una política fiscal expansiva, ¿sí? Porque sube el gasto público, porque bajen los impuestos, eso termina haciendo que aumente el nivel de ingreso en el mercado de bienes. Eso, ¿de qué manera va a impactar el mercado de dinero? A través de la demanda de dinero, ¿sí? Acá también tenemos que recordar, entonces, que la demanda de dinero tiene esta forma, ¿sí? Por lo tanto, si aumenta el nivel de renta que se define en el mercado de bienes, lo primero que la primera variable que va a impactar en el mercado de dinero es el nivel de demanda de dinero, ¿sí? Entonces, va a aumentar, así es como se traslada un impacto, un cambio en el mercado de bienes al mercado de dinero. Si aumenta la demanda de dinero, se produce un exceso de demanda de dinero, exceso de oferta de bonos, baja el precio de los bonos y termina subiendo la tasa de interés, ¿sí? Es esta relación positiva entre nivel de renta y tasa de interés que se ve reflejada en la función LM que definimos hoy, ¿sí? Entonces, a través de la demanda de dinero, en este caso, es el canal por el cual se trasladan los cambios en el mercado de bienes hacia el mercado de dinero y terminan teniendo un impacto en la tasa de interés. Fíjense que acá está cambiando la tasa de interés sin que haya ninguna política monetaria, ¿sí? Acá el Banco Central no está haciendo nada. La tasa de interés se termina modificando por algo que empezó en el mercado de bienes, ¿sí?
y que termina teniendo impacto en la tasa de interés. En este caso, ¿cuál es el parámetro relevante que va a determinar cuán grande o no es este canal de comunicación por el cual se trasladan cambios en el mercado de bienes al mercado de dinero? ¿Cuál es el parámetro relevante acá? K. K, muy bien. Excelente. Recuerden que K es la sensibilidad de la demanda de dinero a cambios en el nivel de ingreso. Eso quiere decir que K es un parámetro mayor o igual a 0, ¿sí? Es un valor. Cuanto más grande sea K, un cambio en el PBI va a afectar mucho a la demanda de dinero y por lo tanto va a tener un efecto grande en el mercado de dinero en general y en la tasa de interés. Y si K es chiquito, si K es un valor cercano a 0, el mismo cambio en el nivel de renta va a tener un impacto pequeño, ¿sí?, en la demanda de dinero y por lo tanto va a tener un impacto pequeño en el mercado de dinero en general y en la tasa de interés, ¿sí? Acá, entonces, el parámetro relevante que determina cuánto grande o pequeño es este impacto, o se traslada el impacto del mercado de bienes al de dinero, es el parámetro K, ¿sí? Bien. Bueno, todo esto creo que ya lo dije, ¿sí? El modelo ISLM, que es el modelo de equilibrio simultáneo, con la misma lógica con la cual ya venimos trabajando, establece que la situación de equilibrio simultáneo se da cuando simultáneamente o al mismo tiempo hay equilibrio en ambos mercados, es decir, que la condición de equilibrio simultáneo es que la oferta sea igual a la demanda del mercado de bienes y que la oferta sea igual a la demanda del mercado de dinero, ¿sí? Esta es la condición o las condiciones para que haya equilibrio simultáneo. Y lo que establece el modelo es que la situación de equilibrio simultáneo es la única situación estable, o el único escenario estable, y cualquier situación que no sea de equilibrio simultáneo, ya sea que haya equilibrio en el mercado de bienes y desequilibrio en el de dinero, o al revés, haya equilibrio en el mercado de dinero y desequilibrio en el de bienes, o bien haya desequilibrio en los dos, ¿sí?, mercados, cualquiera de esas situaciones que no implican un escenario de equilibrio simultáneo van a desencadenar un ajuste y el ajuste siempre va a terminar en el equilibrio simultáneo, ¿sí? Misma lógica con la que venimos trabajando, solo que ahora el equilibrio es en los dos mercados. Obviamente vamos a hablar en detalle de cómo se da ese ajuste, ¿sí? Porque el ajuste se va a dar relacionando todo el tiempo mercado de bienes y mercado de dinero. Bien, esta placa de acá lo que muestra es cómo se representa gráficamente la situación de equilibrio simultáneo o el escenario de equilibrio simultáneo partiendo de los dos mercados con los que veníamos trabajando, que son mercado de bienes y mercado de dinero. El gráfico, en realidad, de ahora en más, con el que vamos a trabajar, es este de acá, que es el de abajo a la derecha, que es el de modelo ISLM propiamente dicho, que fíjense que lo que hacemos es el mismo gráfico, juntar la IS y la LM, que hasta ahora las graficábamos por separado. Tenemos en el eje vertical a la tasa de interés, en el eje horizontal el nivel de renta, con pendiente positiva la LM, que definimos hoy, ¿sí?, y con pendiente negativa la IS que habíamos definido anteriormente antes del parcial, ¿sí? Si la IS representa el equilibrio en el mercado de bienes y la LM representa el equilibrio en el mercado de dinero, obviamente el punto donde se cruzan, este punto que está marcado acá con la letra E, va a ser el punto de equilibrio simultáneo, ¿sí? Porque este es el único punto en el cual estamos sobre la IS y sobre la LM al mismo tiempo, es decir que los dos mercados están en equilibrio, ¿sí? Y en este punto, fíjense que se define la tasa de interés y el nivel de renta de equilibrio simultáneo, ¿sí? Ahora, como los dos mercados están en equilibrio, también podemos relacionar este punto de equilibrio simultáneo con los gráficos
que habíamos analizado anteriormente sobre el mercado de bienes y el mercado de dinero. Empecemos con el mercado de bienes, que es este gráfico de acá arriba, ¿sí? Es el gráfico del modelo renta-gasto, perdón, es el gráfico del modelo renta-gasto. Fíjense, en el eje vertical tenemos a la demanda agregada, en el eje horizontal tenemos al nivel de renta, en la recta de 45 grados y la función de demanda agregada, ¿sí? Y sabemos que donde se cruzan la recta de 45 grados y la función de demanda agregada, se determina el nivel de renta de equilibrio, ¿sí? El nivel de PBI que equilibra el mercado de bienes. Es decir, que el mercado de bienes está en equilibrio. Como en este eje tenemos renta y en este eje horizontal también tenemos renta, podemos trasladar este nivel de renta al gráfico de abajo, y este es el mismo nivel de renta de equilibrio que surge del mercado de bienes, ¿sí? Ahora, todos los puntos sobre la IS representan el equilibrio del mercado de bienes. La particularidad de este equilibrio en particular, justamente, es que además de estar en equilibrio el mercado de bienes, también está en equilibrio el mercado de dinero, ¿sí? Que es donde se define la tasa de interés. Fíjense que acá a la izquierda tenemos el gráfico del mercado de dinero, ¿sí? En el eje vertical la tasa de interés, en el eje horizontal la cantidad de dinero, la demanda de dinero con pendiente negativa respecto a la tasa de interés, y la oferta de dinero, donde se cruzan oferta y demanda, se define la tasa de interés de equilibrio, ¿sí? Y como que la trasladamos, ¿sí?, a el gráfico de ISLM, ¿sí? Por eso en este punto marcamos el punto de equilibrio simultáneo, porque se corresponde a una situación de equilibrio, tanto en el mercado de bienes como en el mercado de dinero. Un comentario más que es importante es que estos equilibrios en el mercado de bienes y en el mercado de dinero no están aislados entre sí, ¿sí? Están relacionados, tienen una relación. ¿Por qué? Fíjense, el nivel de renta o el nivel de PBI de equilibrio que se define acá en el mercado de bienes, ¿sí?, donde la demanda agregada se cruza con la recta de 45 grados, este nivel de ingreso en la economía va a determinar cuál es la demanda de dinero en la economía, porque acá también tenemos al nivel de ingreso. Fíjense que el nivel de ingreso se define en el mercado de bienes, pero termina determinando también a la demanda de dinero, porque para cada nivel de ingreso va a haber una demanda de dinero dada, ¿sí? Entonces, esta demanda de dinero que está acá en el mercado de dinero está relacionada con el nivel de ingreso de equilibrio que surge del mercado de bienes. Y a su vez, la tasa de interés de equilibrio que se define en el mercado de dinero también va a afectar al mercado de bienes. ¿Por qué? Porque ¿dónde está esta tasa de interés que se define en el mercado de dinero? Aparece acá, ¿sí?, en la función de demanda agregada, y aparece restando. ¿Por qué? Porque viene de la función de inversión, ¿sí? Si sube la tasa, baja la inversión y baja la demanda agregada. Por eso acá tenemos a la tasa de interés restando en la función de demanda agregada. Así que el nivel de tasa de interés que se define en el mercado de dinero es relevante en el mercado de bienes porque termina definiendo cuál es la función de demanda agregada. Entonces fíjense que hay una interrelación, ¿sí?, entre ambos mercados. Lo que sucede en uno termina siempre impactando en el otro. Y esto también se ve gráficamente, ¿sí? ¿Se comprende la relación entre estos gráficos? ¿Alguien? Sí, sí. Díganme que están. Sí, profe, perdón, no se me puede activar el micrófono. Gracias. Yo siempre tengo miedo de terminar hablando sola. Gracias. Bien, seguimos. Bueno, esto después analícenlo ustedes, ¿sí? No quiero perder demasiado tiempo en esto, pero básicamente el punto donde se cruzan la IS y la LM es el único punto, es la única combinación tasa de interés y nivel de renta que equilibra ambos mercados al mismo tiempo, ¿sí? Renta de equilibrio simultáneo, tasa de interés de equilibrio simultáneo. Cualquier otro punto en el gráfico no corresponde al equilibrio simultáneo, ¿sí? Por ejemplo,
un punto como el punto A, ¿sí? Está sobre la LM, pero a la derecha de la IS, ¿sí? Significa que hay equilibrio en el mercado de dinero, pero a la derecha de la IS hay exceso de oferta de bienes. Así que hay equilibrio en uno de los mercados y desequilibrio en el otro. Lo mismo, por ejemplo, en el punto B. ¿Qué pasa en el punto B? Estamos sobre la IS, eso implica que hay equilibrio en el mercado de bienes, pero estamos lejos de la LM, por lo tanto, el mercado de dinero está en desequilibrio, ¿sí? En particular, a la derecha de la LM hay exceso de demanda de dinero, a la izquierda de la LM hay exceso de oferta de dinero, ¿sí? Entonces, tampoco es un punto en realidad de equilibrio simultáneo. F es un punto en el que ninguno de los mercados está en equilibrio, estamos lejos de la LM y lejos de la IS, ¿sí? Y así, bueno, podríamos seguir con los infinitos puntos que podríamos marcar en el gráfico. El único punto, entonces, de equilibrio simultáneo es este de acá, el punto E, ¿sí? Bien, ahora bien, este entonces es el gráfico LM con el que vamos a trabajar y donde se cruzan la IS y la LM marcamos el nivel de renta de equilibrio simultáneo. Lo que vamos a ver ahora es que podemos obtener una función analítica para definir este nivel de renta de equilibrio simultáneo. Se puede calcular de cuánto es ese PBI de equilibrio simultáneo, cuánto es ese nivel de renta de equilibrio simultáneo, ¿sí? Y vamos a hacer la derivación analítica. Si ese nivel de renta se da justamente donde se cruzan la IS y la LM, ¿cómo les parece que tenemos que hacer analíticamente para obtener la renta de equilibrio simultáneo? Igualarlas. Igualar la IS y la LM. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Aviso, vamos a ver bastante álgebra, que va a parecer bastante abstracta, medio japonesa va a parecer. No se vuelvan locos con el álgebra. Sí es importante que me vayan entendiendo los paso a paso y que vayan entendiendo de dónde sale. Yo no les voy a pedir que hagan la derivación, pero no puedo sacar de la galera la función y mostrárselas. Es importante que ustedes vean de dónde sale. Sí, lo que sí me parece importante y es relevante es que una vez que obtengamos la función de renta de equilibrio simultáneo podamos interpretarla. Así que ahí sí les voy a pedir que me ayuden con la interpretación. La derivación analítica la vamos a ir haciendo paso a paso para que la entiendan. Traten de... nada, no es como muy amigable, vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible, ¿sí? Como dijo la compañera, lo que tenemos que hacer es igualar la IS a la LM. Si recuerdan, habíamos obtenido en su momento la función IS, ¿sí? Las dos, una inversa de la otra. Esta de acá arriba despeja la tasa de interés y la de acá abajo despeja la renta, ¿sí? Pero las dos son la función IS. Y acá abajo tenemos la LM que obtuvimos hoy hace un ratito, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es igualarlas. Para igualarlas vamos a utilizar las dos que despejan la tasa de interés, ¿sí? Para poder igualarlas. Así que voy a igualar esta IS a esta LM. Y voy a ir haciendo los pasos en el Paint. No sé si alguien me habló en el chat y no vi nada. O se pasaron entre ustedes las fotos. Sí, profe, no hay nada en el chat de preguntas. ¿Cómo? No, te avisaba que no había preguntas en el chat. Gracias. Bien, vamos a ir haciendo estos pasitos algebraicos. Paso a paso para que lo vayan entendiendo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es igualar la IS. El verde no se ve bien, ¿no? Mejor el azul más oscuro. Igualar Se ve, la IS. profe. Ah, bueno, pensé que era demasiado clarito. Igualamos la IS a la LM. Entonces vamos a tomar las dos funciones que igualan la tasa de interés, ¿sí? Esta de acá y esta de acá. Entonces, la IS nos queda A sobre B menos 1 sobre alfa B por I. Acá tenemos la tasa, la IS. Y del otro lado, la LM menos, le pongo el paréntesis para
por el menos m sobre p todo sobre h más k sobre h por i. ¿Sí? Igualamos las dos. Bien, lo que queremos, el objetivo es llegar a una función de la renta de equilibrio, o sea, renta igual una función, ¿sí? Así que vamos a despejar la renta. Lo primero que voy a hacer para esto es, a este término que está restando acá lo voy a pasar sumando para este lado, y a este término que está restando acá lo voy a pasar sumando para el otro lado, ¿sí? Así que nos queda a sobre b más m sobre p sobre h. Esto es lo mismo que ponerlo así, ¿sí? M sobre P por 1 sobre H, es lo mismo. Es igual a K sobre H por I más 1 sobre alfa B por I. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Seguimos. Perfecto. Muy bien. Acuérdense, el objetivo es despejar la renta. Entonces acá tengo a la renta en dos términos. Lo que voy a hacer es sacar factor común, ¿sí? Entonces de este lado nos queda todo igual. A sobre B más M sobre P por 1 sobre H es igual. Saco factor común renta y dentro del paréntesis pongo K sobre H más 1 sobre alfa B. Bien. Ahora, lo mismo, ¿sí? Quiero despejar la renta, que está multiplicando a todo este paréntesis, así que todo este paréntesis lo podría pasar dividiendo para el otro lado. Pero es una suma de fracciones, así que antes de pasarlo dividiendo para el otro lado, voy a hacer esta suma de fracciones. No sé cuántos se acuerdan cómo se hace la suma de fracciones. Para los que no se acuerdan, lo van a recordar ahora, ¿sí? Entonces sigo acá arriba, hago la suma de fracciones dentro del paréntesis. Entonces de este lado me queda igual, A sobre B más M sobre P por 1 sobre H es igual al ingreso, abro paréntesis y hacemos esta suma de fracciones. Para hacer la suma de fracciones primero hacemos denominador común, H por alfa por B, ¿sí? ¿Sí? H por alfa por B. H por alfa por B dividido H, alfa por B, por K, alfa por B por K. Alfa por B por K. ¿Sí? Más H por alfa por B. Dividido alfa por B, H. Por 1, H. ¿Sí? ¿Todos me siguieron con la suma? Sí, profe. Bien. Por último, entonces, ahora sí que tengo este cociente que está multiplicando, lo paso dividiendo para el otro lado. Ahora, cuando paso un cociente multiplicando, es lo mismo que pasarlo multiplicando, no me sale la palabra, trasladando no es, Invertido. ay, cambiando el numerador por el denominador, ¿sí? No sé, si esto fuera un medio, ¿sí? Cuando lo paso dividiendo para el otro lado me queda por 2. Entonces, cambio de lugar el numerador con el denominador y lo paso para el otro lado. Y lo paso, dividiendo a todos, ¿sí? Entonces, nos queda A sobre B más M sobre P por 1 sobre H, que es lo que teníamos del otro lado, por H alfa B, todo sobre alfa BK más H. Y eso es igual a la renta.
Y el último paso que voy a hacer es la distributiva, ¿sí? A este cociente lo distribuyo en el paréntesis, por este término y por este término. Entonces nos queda A sobre B por H alfa B, todo sobre alfa BK más H, más M sobre P por 1 sobre H por H alfa B sobre alfa B K más H. Todo es igual a I. ¿Sí? Y finalmente podemos simplificar un poco. Esta B que está multiplicando acá, la podemos tachar con esta de acá. Esta H que está dividiendo, la tachamos con esta de acá. Y fíjense que nos queda A, bueno, no lo voy a copiar todo de nuevo, A por H alfa sobre alfa BK más H, más M sobre P por alfa B sobre alfa BK más H. Todo es igual a la renta, ¿sí? Esta sí va a ser entonces la ecuación de la renta de equilibrio simultáneo, es decir, que si nosotros tuviéramos todos estos valores, tuviéramos el valor de A, que era la demanda agregada autónoma, alfa, que era el multiplicador del gasto, H, la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa, B, la sensibilidad de la inversión a la tasa, K, la sensibilidad de la demanda de dinero a la renta, el nivel de oferta real de dinero de la economía, M sobre P, si tuviéramos todos estos valores y los pudiéramos reemplazar, obtendríamos como resultado este nivel de renta, que es el nivel de renta de equilibrio simultáneo, que en el gráfico es el que aparece acá abajo, ¿sí? Bien, todos estos pasos entonces para obtener esta, que es la ecuación del nivel de renta de equilibrio simultáneo. Ya les digo, sé que marea, sé que no es amigable el álgebra con letras, pero bueno, lo importante es que ustedes entiendan de dónde salió, y ahora sí me interesa que hablemos un poquito y que ustedes participen también de cómo podemos interpretar este nivel de renta de equilibrio simultáneo, ¿sí? Esta es la función de la renta de equilibrio simultáneo. Significa que el nivel de renta o el nivel de PBI de equilibrio simultáneo de la economía depende de todas estas variables de acá. Sé que parece bastante complejo, pero ¿qué conclusión podrían sacar a priori? ¿Alguien se anima a decir algo? ¿De qué depende positivamente? ¿De qué? ¿Por qué? Algo que puedan interpretar o que puedan deducir de esta ecuación que aparece acá. Algo lógico que vean, en base también a lo que estuvimos estudiando. ¿Cómo, profe? ¿Cómo es la pregunta? Si esta ecuación del nivel de renta de equilibrio simultáneo, que lo que dice es de qué depende el PBI de la economía, el PBI de equilibrio simultáneo es igual a todo esto, ¿sí? Todas estas son muchas variables que estuvimos ya, que sabemos qué significan, que estuvimos analizando. Si pueden llegar a sacar alguna conclusión, ¿sí? De observar esta ecuación. Que depende de dos cosas, de la demanda agregada autónoma y de la oferta de dinero. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Ludmila, Ludmila, excelente. ¿Y depende cómo, positivamente o negativamente de estas variables? positivamente, de las Muy dos. bien, excelente, gracias. Fíjense que lo que dice Ludmila es, si aumenta la demanda agregada autónoma, va a aumentar la renta de equilibrio, y si aumenta la oferta de dinero de la economía, también va a aumentar la renta de equilibrio simultáneo. Es cierto, eso lo muestra esta ecuación. Lo primero no es una sorpresa y tiene que ver con lo que ya estuvimos analizando, que es, por ejemplo, qué pasa si se aplica política fiscal expansiva. Nosotros hasta ahora estuvimos viendo que
si se aplica política fiscal expansiva, por ejemplo, suba de gasto público, suba de transferencias, disminución de impuestos fijos, eso hace que aumente la demanda agregada autónoma y termine aumentando el nivel de PBI. Así que, en ese sentido, la conclusión es similar, salvo que hasta ahora, ¿sí?, las variaciones en el PBI por una variación en A las calculábamos como la variación en A por alfa, ¿sí? Porque tenía que ver ahí el coeficiente del multiplicador. Entonces, si aumentaba la demanda agregada autónoma, el PBI aumentaba alfa, por lo que aumentaba la demanda agregada autónoma. Ahora también está esa relación positiva, eso no es nuevo, si aumenta la demanda agregada autónoma, aumenta el PBI, pero ya no solo A está acompañado del alfa, sino que hay otras variables acá. Sigue apareciendo el alfa, ¿sí? Fíjense que el alfa está, es decir, que el efecto multiplicador sigue estando. Pero además del alfa, ahí aparecen H, K, B, aparecen todos estos parámetros, ¿por qué? Porque hasta ahora nosotros habíamos analizado el mercado de bienes aislado, ¿sí?, solo, y a partir de ahora ya vamos a empezar a tener en cuenta la relación entre los mercados de bienes y de dinero, y por lo tanto los parámetros que ahí cobran importancia en la relación, en cuando se relacionan estos dos mercados, son H, K, alfa, B. Entonces, por eso es que aparecen otros parámetros. Por ahora no importa bien cómo aparecen, pero sí lo importante es que aparecen, ¿sí? Entonces, muy bien ese comentario. A colación de eso, algo importante también es que fíjense que hace un ratito dijimos que si K era igual a 0, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que si K era muy chiquita o igual a 0, todo lo que pasaba en el mercado de bienes no impactaba en el mercado de dinero, ¿sí? Porque K era, lo escribo acá por las dudas, K estaba en la demanda de dinero, ¿sí? Por lo tanto, lo que K definía era que si en el mercado de bienes había algún cambio, eso terminaba impactando al mercado de dinero a través de la demanda de dinero. Ahora, si K es 0, lo que pasa en el mercado de bienes no va a afectar al mercado de dinero. Eso implica que se corta la relación entre los dos mercados, ¿sí? No hay relación entre los dos mercados y por lo tanto lo que suceda en el mercado de bienes no va a tener relación con el mercado de dinero y viceversa. Por lo tanto, fíjense que qué pasa con todo este término de acá si K se hace igual a 0. Si K se hace igual a 0, K por alfa por B es 0. Todo esto es 0. Y nos queda H por alfa sobre H, ¿sí? H por alfa sobre H, las H se simplifican y nos queda solamente el alfa, ¿sí? Por lo tanto, al final nos queda que la variación en el producto es igual a la variación en A por alfa, simplemente, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que veníamos analizando hasta ahora cuando veíamos al mercado de bienes por separado, ¿sí? Entonces, fíjense que todo ese cociente que aparece multiplicando a la demanda agregada autónoma se hace solamente igual a alfa en los casos en que K es igual a 0 y se dejan de conectar o de interrelacionar los mercados por esa vía, ¿sí? Después va a tener un poco más de sentido, pero bueno, es algo que ya se puede deducir, sé que es un poco complejo, pero es algo que ya se puede deducir de esta renta, de esta ecuación. Otra cosa que dijo Ludmila, y que tiene razón, es que también afecta a la renta de equilibrio, no solo A, sino la oferta real de dinero. Eso sí es nuevo, ¿sí? Porque hasta ahora lo que veníamos viendo es que, por ejemplo, si se aplicaba alguna política monetaria, eso variaba la oferta real de dinero, tenía un impacto en el mercado de dinero y en el mercado de bonos, y ajustaba la tasa de interés, ¿sí? Pero con el nivel de PBI no pasaba nada. Hasta ahora, cuando analizamos mercado de dinero por separado, de manera aislada, las políticas monetarias no tenían impacto en el nivel de PBI. A partir de ahora que se empiezan a relacionar los dos mercados, los cambios en la oferta real de dinero que se pueden dar por políticas monetarias sí van a tener un impacto en el PBI, ¿sí? Y fíjense que las políticas monetarias expansivas que aumenten la oferta de dinero
van a tener un impacto positivo en el PBI. Las políticas monetarias contractivas, que disminuyan la oferta real de dinero, van a terminar teniendo un impacto negativo en el PBI. ¿Sí? Eso sí es nuevo. En la política fiscal, que impacta en el PBI, ya lo habíamos visto, pero lo de la política monetaria, eso sí es nuevo ahora. Y el impacto de la oferta de dinero en el PBI va a estar dado por todo este cociente que aparece acá multiplicando a la oferta real de dinero y que otra vez incluye todos los parámetros que relacionan ambos mercados, ¿sí? B, K, H. También aparece alfa, porque también va a haber efecto multiplicador, así que también aparece. Y el último comentario me parece relevante antes de seguir avanzando y que se puede obtener de esta ecuación de renta de equilibrio es ¿qué pasa si B es igual a 0? ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Profe, si ahí K fuera 0, solo quedaría H, ¿no? 1 sobre H quedaría en el último término. Acá, si K es 0, todo esto se hace 0 y acá queda alfa por B sobre H. No, esas alfas por B no se simplifican. No, ¿con cuál? Con la de abajo. No, porque es todo esto no, se hace porque cero. todo está con K. Todo Claro, esto sí, se sí, hace gracias. cero. No, no te preocupes. Sí, igual, ahí por ahí no es tan claro lo de K0, pero en este caso sí por ahí es importante qué pasa si B es 0. ¿Por qué? Fíjate. Acordémonos que B está en la inversión, ¿sí? Y que B determina qué pasa, cuánto de los cambios en la tasa de interés en el mercado de dinero terminan afectando a la inversión y por lo tanto a la demanda agregada y al PBI, ¿sí? Si B es igual a 0, ¿qué va a pasar si B es igual a 0? Si el Banco Central aplica política monetaria, eso va a modificar a la tasa de interés, pero ese cambio en la tasa de interés no va a afectar a la inversión y por lo tanto no va a afectar a la demanda agregada ni tampoco al PBI, ¿sí? Eso significa que si B es igual a 0, las políticas monetarias no van a tener impacto en el PBI. Y eso también lo podemos ver en este cociente de acá, porque si B es igual a 0, alfa por B 0, 0 dividido cualquier cosa es 0, así que fíjense que todo esto se hace 0 cuando B es igual a 0. Por lo tanto, si cambia la oferta real de dinero, eso termina teniendo un impacto nulo en el nivel de PBI de la economía. ¿Sí? Bien. Ya les digo, para mí no es tan relevante que entiendan sí, pero que se aprendan de memoria el álgebra para obtener esta renta de equilibrio simultáneo, sí es importante que la interpreten, ¿sí? Que tenga sentido las variables que definen el nivel de renta de equilibrio simultáneo, ¿sí? Bueno, todo esto es un poco una síntesis de lo que acabamos de decir, ¿sí? Y ahora sí lo que vamos a ver es, ya vimos cómo se define el modelo y lo que vamos a hacer es analizar qué pasa si se aplica política fiscal o si se aplica política monetaria, ¿sí? En el modelo ISLM. Hasta ahora vimos política fiscal solo en el mercado de bienes, política monetaria solo en el mercado de dinero. Ahora vamos a ver qué pasa si se aplican esas políticas en el marco de un modelo que relaciona ambos mercados, ¿sí? Justamente lo que vamos a ver ahora es que primero vamos a hablar de política fiscal y lo que vamos a ver es que si el Estado aplica política fiscal, que hasta ahora eso tenía un impacto en el nivel de renta, también esa política fiscal va a terminar teniendo un impacto en el nivel de tasa de interés en el mercado de dinero, ¿sí? Bueno, esto ya lo saben, supongo bastante, ¿sí? Las políticas fiscales expansivas son las que incrementan la demanda agregada, sube el gasto público, sube de transferencias, disminución de impuestos fijos y disminución de impuestos variables. Obviamente las políticas fiscales contractivas son las que, en sentido contrario, disminuyen la demanda agregada. Caída del gasto público, caída de las transferencias, suba de los impuestos fijos y suba de los impuestos variables, ¿sí? Vamos a analizar paso a paso
y en el gráfico del modelo ISLM, la política fiscal expansiva de aumento del gasto público, ¿sí? Yo voy a hacer solo esa y mencionar un poco las diferencias con el resto. Después ustedes practiquen en sus casas el resto de las políticas fiscales expansivas y las contractivas también, ¿sí? La lógica es la misma, entendiendo esta, van a poder hacer las demás. Entonces vamos a suponer, lo vamos a ver también gráficamente, tenemos el modelo ISLM, la IS que tiene pendiente negativa, la LM que tiene pendiente positiva. Vamos a suponer que partimos de una situación de equilibrio simultáneo, renta de equilibrio simultáneo inicial, tasa de interés de equilibrio simultáneo inicial, ¿sí? De acá partimos. Entonces, partimos de la condición de equilibrio simultáneo. Ambos mercados en equilibrio. Supongamos, ¿sí?, que el Estado aumenta el gasto. Obviamente, ¿a cuál de los dos mercados va a afectar primero la suba del gasto público? Al de bienes. Al de bienes, muy bien. Y esto lo saben, ¿sí? Si aumenta el gasto público, ¿qué es lo que va a pasar en el mercado de bienes? ¿Cómo seguimos? Aumenta la demanda. Muy bien, aumenta la demanda. Y si aumenta la demanda, ¿cómo pasa a estar? ¿Cuál es la situación ahora del mercado de bienes? La demanda es más grande que la renta. Muy bien. Eso, una Exceso de demanda desacumulación, agregada. ¿Cómo, perdón? una planificada de existencias. Muy bien, una desacumulación no planificada de existencias, excelente, y por lo tanto, el nivel de producción aumenta y aumenta multiplicadamente, ¿sí? Acá la buena noticia es que ya no tienen que explicar todo el efecto multiplicador, con decir que aumenta multiplicadamente alcanza, pero es importante que sepan qué es lo que pasa acá, porque ya lo estudiamos, ¿sí? Lo que está pasando acá es que el PBI termina aumentando más que el aumento inicial en la demanda agregada, que el aumento del gasto público, porque se da el efecto multiplicador. También tienen que saber que acá dentro lo que está pasando con el efecto multiplicador es que está aumentando el consumo privado, que está aumentando el ahorro privado, ¿sí? Si yo les pregunto en el parcial que me digan, bueno, cuáles son los efectos finales en el consumo y en el ahorro privado, tienen que saber decirme que aumentan por el efecto multiplicador, ¿sí? Entonces, es importante que sepan lo que sucede, no hace falta ahora que lo desarrollen completo. Entonces, con decir que el PBI aumenta multiplicadamente, alcanza, y el mercado de bienes llega a su equilibrio, ¿sí? Y hasta ahora, el análisis del mercado de bienes terminaba acá. Lo terminábamos acá, en el modelo renta-gasto, ¿sí? De hecho, hasta decíamos, bueno, y el PBI sube alfa por lo que varía A, ¿sí? ¿No? ¿Qué pasa? En el modelo ISLM el análisis no termina acá. ¿Por qué? Porque todo esto que ocurrió en el mercado de bienes, y en particular el aumento en el nivel de renta, va a afectar al mercado de dinero. ¿Cómo? En el mercado de dinero, ¿qué va a pasar? ¿Qué de todo esto tiene impacto en el mercado de dinero? Y a través La de demanda va a aumentar. Excelente, muy bien. La demanda de dinero va a aumentar porque la demanda de dinero depende positivamente del ingreso y negativamente de la tasa de interés, y tiene sentido, ¿sí? Porque si hay más ingreso, hay más consumo, por lo tanto se realizan más transacciones en la economía y se demanda más dinero para realizar transacciones, ¿sí? Aumenta la demanda de dinero y en el mercado de dinero ahora se pierde el equilibrio, se genera un exceso de demanda de dinero, ¿sí?
Cuando en el mercado de dinero hay un exceso de demanda de dinero, lo que significa es que el público demanda más liquidez de lo que hay en el mercado y por lo tanto se desprende los bonos y se produce un exceso de oferta de bonos que hace que el precio de los bonos caiga y su rendimiento esperado o tasa de interés aumenta. Y esta suba en la tasa de interés es lo que hace que el mercado de dinero se vuelva a equilibrar porque al subir la tasa de interés los bonos se vuelven más atractivos y la demanda de liquidez baja para volver a igualarse a la oferta, ¿sí? Y se vuelve a equilibrar el mercado de dinero. Muy bien. Ahora bien, esto que ocurre en el mercado de dinero vuelve a afectar al mercado de bienes. ¿De qué manera? ¿Alguien se da cuenta? ¿Qué es lo que pasó en el mercado de dinero que va a afectar al mercado de bienes? Que aumentó la tasa de interés. Muy bien. ¿A qué va a afectar al mercado de dinero eso? En el mercado de bienes, perdón. A la inversión, que va a bajar. Muy bien. La suba en la tasa de interés en el mercado de dinero hace que disminuya la inversión. Si disminuye la inversión, cae la demanda agregada, se produce ahora un exceso de oferta o acumulación no planeada de existencias y el PBI ahora cae hasta equilibrarse con la demanda. Obviamente esta caída del PBI vuelve a afectar al mercado de dinero y así sucesivamente. Nosotros no vamos a seguir, lo vamos a cortar acá, ¿sí? Fíjense que al final llegamos a una situación de equilibrio simultáneo, equilibrio en el mercado de bienes y equilibrio en el mercado de dinero. ¿Por qué lo terminamos acá? Porque ya con este análisis que hicimos ya podemos ver los efectos más importantes en las variables más relevantes del modelo, entonces no hace falta seguir. Pero en realidad los ajustes continúan en magnitudes cada vez más pequeñas hasta que se alcanza el equilibrio simultáneo final, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos finales de esta medida, de esta política fiscal expansiva? Bueno, ¿qué pasó con el PBI? Es cierto que primero dijimos que el PBI sube y después dijimos que baja. En realidad siempre va a terminar prevaleciendo el primer impacto en el PBI, o la primera variación, porque es la de que varía en mayor magnitud, ¿sí? Después los cambios son cada vez más pequeños. Por lo tanto, el PBI termina subiendo. Si bien es verdad que primero sube mucho y después cae un poco, el efecto neto final va a ser que aumenta, ¿sí? Porque cuando cae menos de lo que había subido, ¿sí? Entonces, al final, el PBI termina subiendo, pongo acá los efectos finales, el PBI sube, la tasa de interés subió también, ¿sí? El nivel de tasa de interés aumentó, y si la tasa de interés subió, la inversión cayó. Siempre para saber qué pasa con la tasa de interés, qué pasa con la inversión, hay que ver qué pasa con la tasa de interés. Cuando la tasa de interés sube, la inversión cae y viceversa. Así que básicamente esos son los efectos finales con respecto a las variables más importantes del modelo, ¿sí? También podríamos analizar qué pasa con el ahorro público. ¿Qué pasa con el ahorro público? El ahorro público, que eran los impuestos fijos, más los impuestos variables, menos el gasto público, menos las transferencias, ¿sí? La política fiscal es de suba del gasto público, por lo tanto el ahorro público cae, porque aumentan los egresos. Si bien aumenta, ¿sí?, el PBI, aumenta la recaudación impositiva por impuestos variables, al final el ahorro público termina cayendo, ¿sí? El ahorro público termina cayendo, aunque no cae tanto como había subido el gasto público, porque el PBI en cierta medida termina aumentando. Es el mismo razonamiento que habíamos hecho en el modelo renta-gasto, ¿sí? Y de hecho en este caso el PBI aumenta y aumenta menos que en el modelo renta-gasto, porque fíjense que el modelo renta-gasto aumentaba todo esto al principio, ¿sí?, alfa por el cambio en A, y no volvía a caer después. Entonces, en realidad, en el modelo de equilibrio simultáneo, el PBI termina aumentando un poco menos de lo que veíamos que aumentaba cuando analizábamos el mercado de bienes
aislado, ¿sí? Bien. ¿Se entendió esta explicación de acá? Sí, sí. Bien. Vamos a reflejar todo esto en el gráfico, ¿sí? En el gráfico del modelo ISLM. Fíjense, partimos de la situación de equilibrio simultáneo inicial, esta de acá, que se corresponde con este escenario de acá, ¿sí? Equilibrio simultáneo. Aumenta el gasto público, aumenta la demanda agregada autónoma y sube la demanda agregada y el PBI, ¿sí? Por lo tanto, inicialmente, cuando aumentaba la demanda agregada autónoma, la IS se desplazaba paralela hacia la derecha, ¿sí? No sé si recuerdan, aumentaba la ordenada del origen de la IS, la pendiente no cambiaba, por lo tanto, cada vez que se aplicaba política fiscal expansiva que aumentara la demanda agregada autónoma, la IS se desplaza paralela para la derecha, ¿sí? Tanto si sube el gasto público, si suben las transferencias o si bajan los impuestos fijos. Es distinto si hubiera bajado la alícuota impositiva, en ese caso la IS también se mueve hacia la derecha, pero ya no paralela, sino que rota, ¿sí? Acuérdense que con la alícuota impositiva cambiaba alfa y por lo tanto la IS rota. En este caso, se desplaza la IS paralela hacia la derecha, ¿sí? Políticas fiscales siempre van a mover a la IS. Entonces, en un primer momento, fíjense que lo primero que ocurre es que el PBI aumenta y aumenta multiplicadamente. Entonces, para la misma tasa de interés, primero el PBI aumenta, ¿sí? Todo este aumento inicial del PBI, todo esto de acá, sería este alfa por el cambio en A. Entonces, aumento grande en el PBI multiplicadamente, ¿sí? Que se da al principio por la política fiscal expansiva. Entonces, en un primer momento el PBI aumenta. Pero esta suba en el PBI hace que haya un impacto en el mercado de dinero porque aumenta la demanda de dinero, se genera un exceso de demanda de dinero y termina subiendo la tasa de interés para ajustar el mercado de dinero, para equilibrar el mercado de dinero. Entonces la tasa de interés empieza a subir. Ahora, cuando la tasa de interés sube, la inversión cae la demanda agregada y cae un poco el PBI. Es decir, que el PBI que había aumentado todo esto, cae en cierta medida. Entonces, hay una suba de la tasa de interés y una caída del PBI, y eso se refleja con un movimiento sobre la IS, hasta donde se alcanza el nuevo equilibrio simultáneo, que fíjense que es donde la LM, que es la misma que antes, se cruza con la nueva IS, que es la IS fucsia acá, ¿sí? Ya la IS naranja no existe más, se desplazó hacia la derecha, esta es la nueva IS. Entonces, el equilibrio simultáneo final se da en este punto donde tenemos una tasa de interés más alta y un PBI más alto también. Le pongo prima para diferenciarlo de este, ¿sí? Fíjense que entonces lo que pasó con el PBI fue que primero aumentó mucho, alfa por el cambio en A, toda esta suba, y después volvió un poco para atrás. El efecto final es positivo, sube, ¿sí? Pero no sube tanto como al principio, hay como una vuelta atrás parcial, ¿sí? En el nivel de PBI. ¿Cuándo se da esa caída en el PBI? Cuando sube la tasa de interés y cae la inversión, cae la demanda agregada y cae el PBI, ¿sí? Es por la caída en la inversión que el PBI cae levemente para atrás, ¿sí? Entonces, finalmente, los efectos son: sube el PBI, de I sub 0 a I', sube la tasa de interés, de acá a acá, cae la inversión, eso no lo vemos, no está marcado en el gráfico, pero básicamente la caída en la inversión tiene que ver con esta caída acá en el PBI, ¿sí? Y bueno, y cae el ahorro público, que no lo representamos en el gráfico tampoco, ¿sí? ¿Se entendió el gráfico? ¿Alguna pregunta? Sí, se entendió, profe. Bien. Todo perfecto. Sí, profe, se Perfecto. entendió. Muy bien, me alegro. Un concepto más sobre la política fiscal que es muy importante.
se llama, y tiene que ver con lo que se llama efecto expulsión, que en realidad ya lo mencionamos, ¿sí? Pero le vamos a poner un nombre. ¿Qué es esto del efecto expulsión que se da cuando se aplica política fiscal expansiva? El efecto expulsión justamente tiene que ver con esta caída que se da del PBI, ¿sí? Que primero aumenta y después cae cuando cae la inversión. ¿Por qué se llama efecto expulsión? Porque, ¿qué es lo que pasó con la demanda agregada final de la economía, ¿sí? Entre antes y después de la política? La demanda agregada está conformada por el gasto público, más la inversión, más el consumo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con los componentes de demanda agregada? El gasto público aumentó, ¿sí? Que es lo primero que pasó cuando se aplicó la política, ¿sí? El gasto público aumentó. Y la inversión cae, ¿sí? La inversión cae después cuando al subir la tasa de interés cae la inversión, cae la demanda y cae el PBI. Entonces, es cierto que la inversión no cae todo lo que aumenta el gasto público porque el primer impacto es más grande, entonces al final la demanda agregada termina subiendo, ¿sí? Si sube el PBI, sube la demanda, por eso partimos de un equilibrio y terminamos en un equilibrio. Pero más allá de que el gasto público sube más de lo que cae la inversión, lo que hay es un cambio en la composición relativa de la demanda agregada. ¿Qué significa esto? Que en términos relativos, el gasto público ganó participación, ¿sí? El porcentaje de la demanda agregada que corresponde al gasto público aumentó. El gasto público ganó participación relativa y la inversión privada perdió participación relativa. Y a esto es a lo que se le llama efecto expulsión, ¿sí? A esto es a lo que se le llama efecto expulsión. ¿Por qué se lo llama así? Porque lo que está sucediendo es que el sector público expulsa al privado, ¿sí? En la economía, en términos de PBI, total de la economía, hay mayor presencia estatal, hay mayor presencia del Estado, hay mayor gasto público y menor presencia del sector privado porque cae la inversión, ¿sí? Entonces, por eso, a este tipo de política fiscal expansiva se lo asocia con este efecto que se llama efecto expulsión, también en inglés se lo llama crowding out, ¿sí? Efecto expulsión o crowding out, que es cuando el Estado gana participación en la economía, ¿sí? Y expulsa relativamente al sector privado, ¿sí? ¿Se comprende esto del efecto expulsión? Sí, profe. Bien. Un comentario relativo a esto también es que no hay efecto expulsión con cualquier política fiscal expansiva, ¿sí? En realidad, el efecto expulsión solamente se da cuando aumenta el gasto público. ¿Por qué? Fíjense qué hubiera pasado si la política fiscal expansiva, en vez de ser una suba del gasto público, hubiera sido, no sé, un aumento de las transferencias, ¿sí? O una caída de los impuestos, cualquiera de esas. Supongan aumento de las transferencias. Bueno, la explicación hubiera sido básicamente la misma, también se hubiera desplazado la IS hacia la derecha, hubiera diferido, ¿sí? Sería diferente el comienzo de la explicación, porque uno hubiera empezado con, bueno, aumentan las transferencias, entonces aumenta el ingreso disponible de las familias, aumenta el ahorro privado y aumenta el consumo, y como aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada, y ya a partir de acá sería todo igual, ¿sí? Porque al aumentar la demanda agregada, se genera un exceso de demanda agregada, sube el PBI multiplicadamente, y todo lo demás ocurre igual, ¿sí? La diferencia entonces está en cuál es el impacto inicial en la demanda agregada. Si sube el gasto público, impacta directamente en la demanda agregada. Si suben las transferencias o si bajan los impuestos, en realidad también va a subir la demanda agregada, pero a través del consumo. Es otro componente de la demanda que está subiendo, ¿sí? Entonces, al final, ¿qué hubiera pasado con la demanda agregada? ¿Cómo hubieran variado sus componentes? Bueno, hubiera aumentado el consumo, ya sea por la suba de las transferencias o por la baja de los impuestos, depende de la política, ¿sí? Hubiera aumentado el consumo y también hubiera caído la inversión, porque esto hubiera ocurrido, ¿sí? Sube la tasa de interés, cae la inversión, todo esto ocurre. Entonces,
también hay un cambio de composición en la demanda agregada, pero el cambio de composición es todo entre el sector privado, ¿sí? Hay más consumo privado y hay menos inversión privada. No hay mayor participación relativa acá del Estado, ¿sí? No es el Estado ganándole lugar al sector privado. No hay mayor gasto público. El gasto público es el mismo. Por eso, si bien cuando suben las transferencias o bajan los impuestos, es cierto que ocurre esto, es cierto que sube la tasa, es cierto que cae la inversión y también el PBI sube y después cae un poco, ¿sí? Técnicamente no se lo llama en ese caso efecto expulsión porque no es el sector público expulsando el sector privado, ¿sí? La participación relativa del sector público sigue siendo la misma. Entonces, por eso no se lo llama efecto expulsión. Solo se lo llama así en el caso de que haya más gasto público y menos inversión privada. ¿Sí? ¿Se comprende eso? Bueno. Sí, igual una pregunta entonces, ¿cómo se Sí, dale. llamaría el efecto con las transferencias? No tiene un nombre particular. No tiene un nombre particular. En ese caso no se lo etiquetó, digamos. ¿Sí? Bien. Bueno, acá todo lo que ya dijimos. Profe, perdón, antes que siga. Te escucho. Se llamaba efecto expulsión, entonces cuando el sector público aumentaba su participación y el sector privado lo disminuía. Claro. ¿Sí? Relativamente gana participación en el sector público y pierde participación en el sector privado. En términos relativos, ¿sí? Gracias. De nada. Bien. ¿Qué me queda por decir de política fiscal? Acá está la del efecto expulsión. Bueno, y lo último que me queda por decir de política fiscal es que, antes de que cortemos un ratito y después vemos política monetaria después del corte, ¿sí? Es que es posible calcular este aumento en el PBI, ¿sí? Sabemos que el PBI termina aumentando, termina pasando de acá a acá. Bueno, podemos calcular cuánto es este aumento del PBI. Fíjense que ya sabemos que esa suba del PBI va a ser menor a este aumento inicial que tuvo el PBI antes del efecto expulsión, digamos, que era alfa por delta A, ¿sí? Todo esto que había aumentado inicialmente el PBI era alfa por delta A. Al final el PBI termina aumentando un poco menos, que es esto de acá. ¿Cómo podemos calcular ese incremento? Utilizando la renta de equilibrio, la ecuación de la renta de equilibrio simultáneo que obtuvimos hoy, que es esta de acá. Fíjense que en términos generales, si aumenta la demanda agregada autónoma, lo que hacemos es aplicar el operador delta del cambio de los dos lados de la ecuación. Entonces nos queda de este lado el cambio en el producto igual a el cambio en A por todo este cociente de acá, ¿sí? El cambio en A por todo el cociente de ahí que está multiplicando A. Y técnicamente después deberíamos poner más el cambio en todo este término, ¿sí? La variación en todo este término. Pero como esto no está variando, no está cambiando, su variación es 0. Por eso no lo ponemos, ¿sí? La variación de todo esto es 0. Lo único que está cambiando es A, la demanda agregada autónoma. Así que a este cociente de acá, H por alfa sobre K alfa B más H, a todo esto, para simplificar, lo vamos a llamar multiplicador de la política fiscal, ¿sí? Ese va a ser el multiplicador de la política fiscal. ¿Qué va a determinar el multiplicador de la política fiscal? ¿Cuánto va a aumentar el PBI o cuánto va a variar el PBI por cada una unidad de variación en A, ¿sí? Lo mismo que habíamos visto cuando trabajamos con el alfa, solamente que ahora en vez del alfa es todo este término de acá, todo este cociente de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora se tiene en cuenta esta ida y vuelta entre ambos mercados. Fíjense que el multiplicador de la política fiscal es menor al alfa, es más chico que el alfa, ¿sí? Tiene que ver con esto de que como está abarcando, está incluyendo al efecto expulsión, ¿sí? Cuando analizábamos el mercado de bienes por separado no había efecto expulsión, no había vuelta atrás del PBI. Ahora sí la hay, y eso está relacionado con que sube la tasa de interés y cae la inversión, por eso está relacionado con el vínculo de los dos mercados, y ese efecto expulsión
está incluido dentro del multiplicador de la política fiscal. Por eso es más pequeño que el alfa, ¿sí? Obviamente, esta variación en A, por cuánto la vamos a reemplazar, depende de qué política fiscal se esté aplicando, ¿sí? Si el Estado está variando el gasto público, bueno, todo lo que varía A va a ser igual a lo que varía el gasto público. Si en cambio el Estado está variando las transferencias, recuerden que la variación en A, ahí es la variación en las transferencias por C, ¿sí? Hay que acordarse que las transferencias están afectadas por la propensión marginal a consumir. Y si el Estado modifica los impuestos fijos, también están afectados por la propensión marginal a consumir, así que la variación en A es C por la variación en los impuestos fijos, pero además afectan negativamente a la demanda agregada, por eso además tenemos un menos acá, ¿sí? Misma lógica que estudiamos anteriormente cuando vimos el multiplicador del gasto alto, ¿sí? Bien. Bueno, y acá el gráfico que ya hicimos hoy, ¿sí? Se desplaza la IS hacia la derecha. Bien. Preguntas, consultas, dudas, comentarios. Nada. No, profe, todo bien. Bueno, descansamos un ratito y a la vuelta doy política monetaria y como es una clase pesada, no vamos a cortarla ahí y vamos a dejar práctica para la semana que viene. De todas formas, después les digo si hay algún ejercicio que puedan empezar a hacer y cualquier cosa la semana que viene lo repasamos, ¿sí? Así que ahora cortamos, son 4 menos 10, ¿les parece 15 minutos? 4 y 5 volvemos y vemos política monetaria, ¿sí? Perfecto, nos vemos en un ratito. Genial, profe. Bueno. Perfecto. Dale, profe.